Vamos a estudiar hoy la tercera y última parte de cómo aprender y entender la apertura Larsen-Ninshowitz, que comienza con B3. Hay jugadores con las blancas que no desean que el negro haga E5. En ese caso, lo que hacen es jugar primeramente caballo F3. Pero esto restringe ciertas posibilidades a las blancas, como es el avance del peón a F4 que hemos visto en los vídeos anteriores, y también permitir el desarrollo del alfil de las negras a G4. Eso es cuestión de gusto. Después de B3, E5, alfil B2, caballo C6. Este es el movimiento más combativo, manteniendo la posibilidad de avanzar el peón a D5. Otra posibilidad es también D6, que es jugable, contra lo cual las pueden elegir entre G3, realizando el doble fianchetto, que le permitirá controlar el centro y pasar a una inglesa o elegir otro esquema. Igualmente, en lugar de ello, puede escoger la variante D4, con lo cual se activa la dama y el alfil de B2, aún a costa de pérdidas de tiempo. La otra posibilidad es jugar E3. Es una línea más común, siguiendo con el plan de jugar en el centro, apoyando el avance del peón a D4 con este peón de E3. Por ejemplo, caballo F6, seguiría D4, caballo B, D7, C4, C6, caballo F3, E4, caballo FD2, D5, con lo cual se llega a una compleja posición cuyo esquema nos recuerda la variante del avance o la Tarrasch en la defensa francesa. Igualmente, puede el blanco finalmente contra D6 jugar C4, conduciendo el juego a una apertura inglesa. Después de caballo C6, el blanco juega E3. Esta es la jugada que se mantiene más con el espíritu de la apertura. Si el blanco es amante de los esquemas sicilianos, puede jugar en lugar de ello C4, limitando el avance negro de 5, pero entrando en esquemas de la apertura inglesa o la siciliana Paulsen con los colores cambiados, como por ejemplo caballo F6, E3, D5, C por D5, caballo por D5 y A3. Como ustedes ven, con los colores cambiados tenemos una estructura de erizo en el sistema Paulsen de la defensa siciliana. Contra E3, D5. Las negras no pierden tiempo en ocupar el centro. Es curioso que en la actualidad se juega también la continuación caballo F6 y después de alfil B5 el desarrollo alfil D6, muy interesante, cuya idea no es nueva, sino que ya se había empleado por Andersen en 1859. Hay que revisar a los antiguos, de ahí muchos grandes maestros toman las ideas. Así, después de D5, el blanco presiona el caballo o clava el caballo de C6 presionando sobre el peón D5. Esta posición es similar a la defensa Owen, donde las blancas juegan E4 y el negro responde B6 con los colores cambiados, lo que facilita a las blancas un tiempo extra que marca la diferencia, puesto que en este momento se está atacando el peón D5
que debe ser defendido. Alfil D6. Otra defensa del peón de E5 es por medio de F6, que pone una barrera al alfil de B2 para su posible ataque sobre el peón de G7. La partida podría tomar el curso de una variante Winauer en la defensa francesa después de D4, E4, C4, A6, alfil por C6 jaque, B por C6 y caballo E2. Como ustedes observan, es un esquema similar con los colores cambiados. Hay ciertos matices, ciertos detalles, como son el peón de F6 de las negras, pero que puede avanzar a F4, etc. Pero el esquema en sentido general es similar a la variante Winauer en la defensa francesa. Alfil D6 es respondido con F4, poniendo presión sobre E5 y aprovechando que la captura en F4 llevaría a la pérdida de la torre de H8, como ustedes mismos pueden comprobar. Otra opción es jugar C4 para aquellos que prefieren un juego más tranquilo o al menos que sean amantes de esquemas sicilianos. Después de F4, las negras juegan dama H4 jaque, debilitando las casillas blancas de su adversario antes de defender el peón de E5. También se ha jugado F6, aunque parezca que el jaque dama H5 es incómodo para las negras, pero ellas tienen a su disposición la línea G6, dama H4, E por F4, E por F4 y ahora el rey se pone en F7 con una posición aceptable para las negras, puesto que su rey ahí permanece bastante seguro. Después de dama H4, G3, dama E7, caballo F3, F6. El desarrollo del alfil a G4 también es jugable. Por ejemplo, F por E5, alfil por E5, alfil por E5, alfil por F3, dama por F3, dama por E5, caballo F3 y caballo F6, con una posición bastante balanceada. No hay un desequilibrio importante en esta posición, aunque si miramos con un poco más con la lupa, podemos decir que las negras tienen un poquito más de dominio en el centro del tablero, pero eso nada más. Después de F6, entra aquí algunos elementos tácticos que vamos a considerar. Caballo C3, desarrollando el caballo, presionando sobre el peón de D5. La otra posibilidad donde pueden existir temas tácticos son F por E5, F por E5 y ahora alfil por C6 jaque. ¿Por qué digo ahora alfil por C6? Puesto que el tema táctico de caballo por E5 es un error, pensando que después de alfil por E5, alfil por C6, jaque, si las negras capturan el alfil, seguiría en ese caso dama H5 jaque. Pero en lugar de capturar, las negras tienen un detalle táctico de una jugada intermedia importante que es rey de 8, con ventaja de las negras. Los dos alfiles están atacados. Si se defiende el de C6, se captura el de B2 atacando la torre. Y si el blanco captura en E5, entonces la dama captura el alfil en E5 y se queda atacada la torre de A1 y el alfil de C6, lo cual ustedes mentalmente pueden también observar para que desarrollen su visión.
Así que después de alfil por C6 jaque, como jugada intermedia, sigue B por C6 y ahora caballo por E5, caballo F6. Las negras pretenden, o desean, mejor dicho, sacrificar un peón para quedarse con cierta compensación, puesto que ahora la captura del caballo en E5 es un error por dama H5 jaque y las blancas recuperan el alfil con ventaja muy clara. Caballo F6, caballo por C6 y dama D7. La posición es compleja, aunque las negras tienen compensación por el peón entregado debido a la pareja de alfiles y la debilidad de las casillas blancas que precisamente fueron provocadas con dama H4 anteriormente, lo que ocurre que si el blanco enroca por ese lugar, enroque corto, que es lo más probable, esas casillas están débiles. Otra continuación en el octavo movimiento puede ser dama E2, que es una idea del gran maestro inglés Raymond King, a lo que he respondido como mejor opción con caballo H6, que facilitaría la defensa de E5 con caballo F7, evitando temas tácticos en dicha casilla. Caballo C3, alfil E6, dama E2, caballo H6. El principiante que vea este desarrollo del caballo dirá, pero mi profesor me dijo que los caballos no se deben desarrollar por esa vía, lejos del tablero, pero en el ajedrez todo es relativo y ese aficionado, ese principiante irá comprendiendo que ese desarrollo a veces es necesario para trasladar el caballo de H6 al centro, por ejemplo, a F7, controlando y dominando casillas centrales. Por lo tanto, estas cuestiones que nos enseñan al principio, después que tenemos otros conocimientos, se van mejorando. Las blancas continúan con E4. La posición es rica en complicaciones y puede pasar, como se dice vulgarmente, puede pasar cualquier cosa. Las negras deciden mantener el centro cerrado como mejor opción, puesto que la captura D por E4 es favorable al blanco después de caballo por E4, puesto que tienen mejor desarrollo y control del centro. Además que tienen la posibilidad de capturar en D6 obteniendo la pareja de alfiles. De todas formas, es solamente ligera ventaja de las blancas. A lo mejor hay jugadores con las negras que desean esta posición en lugar de la continuación del avance D4. Sigue caballo D5, dama D7. Las posibilidades están equilibradas. Podemos poner un signo de igualdad, pero esa igualdad es relativa. Tenemos todas las piezas aún en el tablero, no podemos decir que es un final de rey y peón contra rey y peón, igualdad de tabla. No, esto es una igualdad de iguales posibilidades para ambos jugadores y como dije anteriormente, pueden pasar muchas cosas, puesto que de aquí hasta el final se pueden cometer muchos errores o malas interpretaciones de la estructura de peón, detalles tácticos, etc. Así, con este vídeo hemos llegado al final de este estudio teórico sobre la apertura Larsen-Ninsowi, que espero les sea de gran utilidad. Esperamos que les sea útil, les ayude. Si es así, denle like, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse al canal para seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez.